doctor Jaume Marrugat, de joven como médico, tuvo experiencia en clínica y en gestión hospitalaria casi por una década. Luego ingresó al Instituto Municipal de Investigación Médica, el IMIN, en Barcelona, Cataluña. Allí ha liderado diferentes departamentos y programas, todos relacionados con enfermedades no transmisibles, pero sin duda lo que más le identifica desde hace años es la epidemiología cardiovascular. Como especialista en el tema, ha formado parte de varios comités de expertos a nivel de Cataluña y en la Unión Europea. Actualmente integra dos juntas, la de la Agencia Catalana de Calidad y Evaluación de la Salud y la del Ministerio de Salud de España para la Prevención de Enfermedades Cardiovasculares. Sus líneas de investigación se centran en la epidemiología de la enfermedad coronaria, sus marcadores y mecanismos genéticos y bioquímicos, los factores de riesgo y protección, incluida la dieta y actividad física. Los resultados de las investigaciones del doctor Marrugat se reflejan en las casi 500 publicaciones de corriente principal. Estas han recibido casi 22.000 citas, su índice H es de 64, y ha sido investigador principal en casi 50 proyectos concursables, varios de ellos de nivel internacional a nivel de la Comunidad Europea. Jaume es director de REGICOR, estudio de corte de infarto con miocardio de Girona, el estudio catalán de epidemiología cardiovascular tal vez más reconocido internacionalmente. Contribuyó en forma muy significativa a la primera adaptación y validación de las funciones, o nosotros le llamamos tablas, de riesgo cardiovascular, basadas en factores de riesgo cardiovascular clásicos para la población de España. Y podemos decir, sé que está por allí Gloria y también está Loreto Núñez, también, por cierto, contribuyó en forma muy significativa a las tablas de riesgo cardiovascular en Chile. Ha sido líder en varios proyectos en epidemiología cardiovascular en la Comunidad Europea. Desde 2003 dirige el programa de epidemiología cardiovascular, actualmente dentro del Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER, España. Sería largo seguir enumerando detalles. Jaume, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y a esta conferencia que se denomina Evaluación de la magnitud de la epidemia de enfermedad coronaria en España en los últimos 40 años. Estimados amigos, sé que estamos en presencia de una persona, de un investigador de nivel internacional en el tema de epidemiología cardiovascular. Gracias, Jaume. Muchas gracias por esta amable presentación. La verdad es que quiero agradeceros esta nueva oportunidad de compartir un poco de ciencia entre nuestros grupos de Talca y de Barcelona. Parece que el confinamiento de la pandemia nos aproxima en lugar de aislarnos y creo que esto pues al menos le sacamos una ventaja a la situación, ¿no? Desde luego es un placer que tengo que agradecer muchísimo al profesor Iván Palomo y a su centro de investigaciones en trombosis y espero que lo que les voy a contar en breves momentos pues sea de su agrado y contribuya de alguna forma al conocimiento de todos. Bueno, fíjense que he utilizado deliberadamente la palabra epidemia, ¿no? Porque llevamos ustedes en su país y nosotros en el nuestro mirando este tipo de figuras, ¿no? Esta sería la evolución diaria de casos, muertes y recuperados por coronavirus en España, ¿no? Aquí ustedes pueden ver perfectamente la línea ascendente de muertes y luego una línea descendente que ahora ya en julio parece que se acerca bastante al cero. Bueno, esta es una típica curva de una epidemia. Entonces, ¿por qué utilizo la palabra epidemia cuando hablo de cardiopatía isquémica? Pues porque probablemente nuestros colegas ya se dieron cuenta hace bastantes años de que seguía una curva epidémica, la mortalidad seguía la misma curva epidémica que una epidemia de una enfermedad infecciosa. Había un aumento de la mortalidad y luego un descenso progresivo que en este caso en lugar de días tiene años en abscisas, ¿no? De tal manera que no hemos llegado a cero y estamos bastante lejos de hacerlo porque es la primera causa de mortalidad en el mundo, ¿no? Por lo tanto,
este es el motivo por el cual he escogido hablar de una epidemia que lleva prácticamente más de un siglo actuando en la sociedad. Déjenme una breve introducción conceptual, porque seguramente muchos de los que están escuchando no son especialistas en cardiovasculares, pero fíjense ustedes que si yo combino esperanza de vida y probabilidad aquí, y me fijo en dos enfermedades, las infecciosas acá en verde y las cardiovasculares acá en rojo, ¿no? Uno se da cuenta de que mientras hay enfermedades infecciosas matando a la población, la esperanza de vida es muy corta. De hecho, la humanidad se ha muerto de infecciones durante la mayor parte de su existencia. No es hasta la década de los 40 del siglo pasado en que Fleming introduce los antibióticos por primera vez y empiezan a declinar seriamente las enfermedades infecciosas. Cuando la esperanza de vida supera los 50-55 años, cosa que ha pasado en Europa bastante recientemente, no hace tantos años que la esperanza de vida no superó estas cifras, es cuando las enfermedades cardiovasculares emergen. Este es un concepto que a mí me parece fascinante, porque en nuestra sociedad, y esta es la esperanza de vida al nacer en España, desde más o menos los últimos 120, 140 años, se ve claramente que hemos triplicado estas cifras del 36 y 34 años que había a finales del siglo XIX hasta los 86, 81 para hombres y mujeres que hay en el 2019. Por lo tanto, esta esperanza de vida tan larga lo que está haciendo es envejecer a nuestras sociedades y aumentar muchísimo la demanda sanitaria, porque las enfermedades cardiovasculares precisamente emergen cuanto más larga es la esperanza de vida. Estos datos son del Reino Unido. El Reino Unido tiene una tradición secular de recopilación de datos epidemiológicos de muy buena calidad y de salud pública. Y aquí ellos combinan tres cosas. Tenían tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas en esta línea oscura, esperanza de vida en esta línea gris. Aquí pueden ver el plató producido por la Segunda Guerra Mundial, este pequeño plató de la Primera Guerra Mundial, y luego la esperanza de vida sigue ascendiendo lentamente, ¿no? Pero fíjense ustedes que aquí hay una pendiente muy aguda, que es cuando empiezan a caer rápidamente las infecciosas. Y a partir de los años 40 empiezan a emerger claramente en rojo las enfermedades cardiovasculares, con un inicio de declive en los años 80. Por lo tanto, esta hipótesis de la sustitución de las enfermedades infecciosas por las cardiovasculares es una realidad constatada en un país como el Reino Unido. Esto cuesta muchísimo dinero a Europa, pero muchísimo. En el 2008 eran 60.000 millones en costes directos y pérdidas de productividad y curas informales, ¿no? Y por lo tanto es un motivo de preocupación terrible, ¿no? Fíjense ustedes que en España han muerto o habrán muerto aproximadamente unas 30.000 personas por el COVID. Esto es un año aislado, pero les puedo decir que en España cada año mueren 40.000 personas por enfermedad coronaria. Por lo tanto, está muy bien que nos preocupemos por el COVID, pero estas enfermedades derivadas de la arteriosclerosis siguen siendo una lacra en todas las sociedades, en la Unión Europea, en Europa en general y en el mundo, donde aproximadamente un 12 o un 13% de los 58 millones de muertes son por esta causa. Dicho esto, un breve repaso para los que no son especialistas en las cardiovasculares. Concretamente, la enfermedad coronaria es una enfermedad que está muy relacionada con la arteriosclerosis, la aterotrombosis en realidad, que es un proceso generalizado y progresivo, que va aumentando con la edad. No todo el mundo genera placas muy grandes, ni a todo el mundo se le rompen las placas, ni todo el mundo ni tan solo tiene placas, pero mucha población va desarrollando estas pequeñas placas incluso a edades muy precoces, ¿no? El problema no es tener placas, sino que la placa obstruya una arteria, en la que nos preocupa
en el corazón son las coronarias, lógicamente, o que se rompa esa placa y produzca un taponamiento inmediato de esa arteria y deja de fluir sangre, con lo cual todo lo que hay detrás, cualquier órgano que haya detrás, sea miocardio o sea lo que sea, queda sin oxígeno. Por lo tanto, con una probabilidad alta de morir, ¿no? de necrosarse. Entonces, cuando esto sucede, una de las formas más espectaculares de presentación es la muerte cardiovascular, ¿no? Ya sea por un accidente cerebrovascular o por un síndrome coronario agudo, que son las dos grandes maneras de morir súbitamente. Este tipo de muerte cardiovascular súbita es una de las formas más frecuentes de presentación de la enfermedad coronaria, como les contaré dentro de un momento. El resto de formas, dentro de ser graves, pues son un poco más benignas que morir, claro. En si el lugar de la arteriosclerosis es el cerebro, pues podemos tener accidentes cerebrovasculares, isquémicos, transitorios. En el corazón podemos tener infartos, anginas inestables, en general un síndrome coronario agudo. Y en las piernas podemos tener o simplemente claudicación o bien una enfermedad crítica de la extremidad inferior. Estas serían las formas de presentación, que hay muchas. Hay otras también, porque excepto en los brazos, la arteriosclerosis está en todas partes y muchos pacientes incluso pueden morir de isquemias mesentéricas por una obstrucción de una arteria pues, en el abdomen, ¿no? Un concepto que a mí también me gusta mucho contar en este contexto es el hecho de que si hacemos un corte transversal en la población y decimos, vamos a ver, ¿cuántas personas en esta población determinada han tenido una enfermedad coronaria? ¿Cuántas han tenido una enfermedad cerebrovascular? ¿Y cuántos han tenido una vasculopatía periférica en las piernas? Si hacemos ese cruce, nos daremos cuenta que hay mucho solapamiento. Hay personas que han tenido 2, con todas las combinaciones posibles, pero hay incluso personas que hayan tenido las 3. El concepto es bastante antiguo, pero el concepto es una simple cuestión de tiempo que si tenemos una persona con una expresión de la enfermedad, es una simple cuestión de tiempo que no aparezcan las otras, ¿no? O una repetición de la primera. Por lo tanto, lo único que podemos hacer aquí es intentar hacerlo lo mejor posible para prevenir la progresión de la enfermedad. ¿Vale? Y aquí tenemos pues, todos los tratamientos de factores de riesgo, etcétera, en los que hoy no entraré, desde luego. Pero vamos a ver ahora la información de que podemos disponer para analizar cuál es la magnitud de un problema de salud en la población, en general, no solo para la enfermedad coronaria. El primero es cuántas personas mata, que es lo que denominamos mortalidad. Y esto lo solemos poner en una N por 100.000 habitantes y año. ¿Vale? La incidencia, que es cuántos padecen la enfermedad, no cuántos mueren de la enfermedad, sino cuántos padecen la enfermedad también en un número por 100.000 habitantes y año. Pero luego hay un concepto que este es en el que me gustaría entretenerme un momentín al final de la presentación, que es la letalidad a 28 días. Es decir, cuando una enfermedad empieza, tenemos que poner un límite para la fase aguda. En general, en cardiopatía isquémica se acepta 30 días, 28 días, da igual, más o menos estamos ahí, ¿no? La letalidad a 28 días ya no es un tanto por 100.000, sino que es el porcentaje de personas que presentan la enfermedad que van a morir en los siguientes 28 días del inicio de los síntomas. Y finalmente hay otro concepto sobre calidad de vida que nos viene muy bien también para poder comparar pues, pérdidas de calidad de vida entre enfermedades, ¿no? Porque es una visión objetiva, ¿no? Y en este sentido, yo les puedo decir que la cardiopatía isquémica, bueno, es en el campeonato este del ranking por ver qué mata más y qué produce más disability, ¿no? más problemas de salud, ¿no? Pues se lleva la palma en los últimos probablemente 100 años, ¿no? Pero en los últimos 20 seguro, porque en el 2000 estaba como primera causa,
en el 2016 sigue como primera causa de mortalidad y es entre las causas mayores de DALYs, ¿no? de Disability Adjusted Life Years perdidos, ¿no? Por lo tanto, estamos delante de una enfermedad que está arriba de todo en los rankings, ¿no? Les he mostrado al principio, de modo ilustrativo, cómo era la curva epidémica, entre comillas, ¿no? de la mortalidad por infarto de miocardio. Pero eso es una tasa estandarizada. ¿Qué quiere decir tasa estandarizada? Pues que ajusto el efecto por la edad de la población. Y por lo tanto, si una población está muy envejecida, no veo claramente cómo es la gravedad de la enfermedad en esa población, porque he quitado el efecto de la edad. Esto se hace para poder comparar entre poblaciones, no sé, España con Francia, Francia con Finlandia, etc., ¿no? Entonces, una cosa que nos gusta mucho mirar es números más absolutos, ¿no? Y los números más absolutos los tenemos de una encuesta de altas hospitalarias que se viene haciendo en España desde el año 77, y que lo que nos ha indicado es que el número absoluto de altas hospitalarias relacionadas con cardiopatía isquémica no ha dejado de subir hasta principios del siglo en el que estamos ahora, y luego está descendiendo o estabilizándose lentamente. Estas son muy buenas noticias, porque la población se envejece, pero el número de casos estamos consiguiendo que baje. La otra cosa que miramos también es el número absoluto de fallecimientos por la enfermedad, no la tasa, como decía antes, sino el número absoluto. Y aquí vemos de nuevo que la tasa hace un pico, que el número absoluto hace un pico también alrededor del año 2000. Con el cambio de signo empieza a bajar el número absoluto de muertes por esta causa. Es decir, esto son muy buenas noticias. Luego veremos, porque lo que están ustedes pensando en este momento es ¿por qué? Veremos algunas posibilidades para explicar este fenómeno, ¿no? Volvamos de nuevo a las tendencias en las enfermedades cardiovasculares en general. Se ha hablado mucho de la enfermedad coronaria, pero si cogemos las cardiovasculares, vean que esto es otro corte, porque antes les mostraba desde el 51, pero después de este pico, pues no han parado de bajar. El accidente cerebrovascular ha bajado un poco más deprisa que la enfermedad coronaria en los hombres, y en las mujeres este descenso también se ha producido pues bastante rápido. Pero en cualquier caso, las dos enfermedades van bajando lentamente, ¿no? El otro foco de interés para mí y para los clínicos y para la gente interesada en el tema en general es qué es lo que pasa en los hospitales. Es decir, los pacientes que consiguen llegar al hospital, ¿cómo han evolucionado en los últimos 20-30 años? Pues fíjense ustedes, empezábamos en los años... Esto es el registro de Regicor, al que le hemos añadido alguna información de otro registro Atos más reciente del 2016. Fíjense ustedes que hemos pasado del 18% de letalidad, es decir, de cada 100 enfermos que ingresaban con un infarto, 18 morían, a apenas un 4,6, que no llega al 5% en el año 2016, comparado con el 78. Por lo tanto, el cambio que hemos observado es tremendo, y esto lo podemos atribuir en parte a los nuevos fármacos que fueron apareciendo en los años 90, sobre todo, ¿no? Y a los procedimientos invasivos que en este momento se han extendido muchísimo, lo que denominamos los stents y las intervenciones percutáneas en general sobre las arterias coronarias, ¿no? Esto es lo que ha reducido también muchísimo esta mortalidad. Por lo tanto, lo que hace el sistema sanitario es muy bueno. Ahora, déjenme volver a la epidemiología de nuevo, porque, y déjenme tomar la vieja Europa como un paradigma de lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Porque en realidad esto ha pasado en el mundo. Fíjense ustedes, aquí tenemos los países del norte de Europa, estarían Suecia, Reino Unido, Noruega, Irlanda, Finlandia, que en los años 80 empezaban con unas tasas de mortalidad muy elevadas, alrededor de 400, 450, ¿no? En los últimos, bueno, hasta el año 2010,
conscientes del problema que tenían, estos países han hecho esfuerzos titánicos por limitar este impacto de la mortalidad en la población. Y han conseguido reducciones espectaculares, están a niveles de 150, etc. Vamos a los países un poco más del centro de Europa, como Suecia, Reino Unido, como Alemania, Austria, Holanda, Luxemburgo, Suiza. Estos partían de cifras bastante menores que los del norte. Pueden ver, estamos en 200, 250 y aquí estábamos en 400. Pero también han conseguido bajar sus tasas hacia la zona de 100, 150. Y veamos por fin qué es lo que sucede en el sur de Europa. Los que vivíamos en el sur de Europa en los años 80 teníamos unas tasas de mortalidad por enfermedad coronaria pues realmente más bajas que el norte de Europa y que centro de Europa. Pero nuestro descenso ha sido mucho más suave que el descenso de los países que iniciaban sus tasas mucho más arriba. Por lo tanto, aquí lo que uno está viendo es que más o menos, porque aquí seguimos más bajos que aquí y que aquí, ¿no? Más o menos, y si hacemos la proyección para dentro de 20 o 30 años, estaremos prácticamente todos los países en una tasa, digamos, estructural de mortalidad que si no hemos conseguido curar la arteriosclerosis de alguna manera, va a quedarse ahí, porque mientras haya arteriosclerosis va a haber muertos por la enfermedad, ¿no? Y ahora paso al otro concepto que les describí al principio, que es el concepto de la incidencia de la enfermedad. Aquí tenemos un clásico histórico ya, que es el Mónica, al que le hemos añadido datos del Regicor, y que estaríamos hablando de unos datos de personas de 35 a 64 años de los años 85-94. Aquí lo que veíamos es lo mismo que veíamos en la mortalidad. Los países del sur de Europa tenían tasas muy bajas comparado con los del norte y centro de Europa de incidencia, es decir, tanto por 100.000 habitantes y año, muy bajas. De hecho, Regicor tenía la más baja en mujeres y la segunda más baja después de China en hombres, ¿no? Pero esto evidentemente ha evolucionado y desde los años 80 algunos grupos de Finlandia, Estonia, Alemania, Francia, Italia y nosotros mismos mantuvimos el esfuerzo que representa un estudio poblacional que nos permita establecer cuál es la incidencia en una población de infarto de miocardio, porque ustedes pueden decir, bueno, pero bastaría con contar los pacientes que llegan al hospital. Esto no es en absoluto cierto y se lo voy a demostrar dentro de un momento. Si uno hace un estudio poblacional y cuenta todas las personas que tienen un infarto de miocardio, lo primero que se da cuenta cuando proyectamos los datos del 85, no ya a los 90, sino al 2010 prácticamente, es que en las personas, y esto sería todo el conjunto de estos países europeos, de 65 a 74 años, es decir, las mayores, el descenso de la tasa de ataque, que es la incidencia, es brutal. Ustedes pueden ver que hemos pasado de 1.800 a 600, 3 veces menos en unos 15 años, 20 años, 25 años, perdón. Y la gente más joven, 35 a 64, pues hemos pasado de 400 y poco a 200 y poco. Es decir, se ha disminuido. Es decir, la línea negra es el conjunto de todos los países para el grupo de edad más joven y la línea azul para los grupos de edad de todos los países de gente mayor. Las disminuciones son significativas en todos los países y en España, en Girona concretamente, porque el registro es de Girona, no llega a la significación estadística, por muy poco, probablemente por una N un poco más pequeño. Esto los hombres. Las mujeres nos pasa prácticamente igual, pero en Cataluña, en España, es la única representación que teníamos, la disminución sí que es significativa en mujeres. Pero vean ustedes que, de nuevo, en las mujeres mayores la disminución es prácticamente a la tercera parte. No es tan grande en las mujeres más jóvenes porque parten de tasas de incidencia mucho más pequeñas y es mucho más difícil bajarlo, por lo tanto, ¿no? Estamos delante, por lo tanto, de una enfermedad en la que estamos teniendo buenas noticias y creo que son buenas noticias gracias al esfuerzo colectivo que luego les enseñaré cuál es, ¿no? Y ahora voy al tercer concepto, que es el concepto del case fatality.
El case fatality o la letalidad por la enfermedad es un concepto clave, porque es el número de personas, el porcentaje de personas que tienen la enfermedad y que mueren dentro de los 28 días. Es un periodo clave, ¿no? Pues fíjense ustedes que las cifras de mortalidad prehospitalaria, la que decíamos que no ve el sistema sanitario, porque antes les decía, si contamos los que llegan al hospital tendremos una imagen, cierto, pero completamente falsa, porque prácticamente en los años 80 el 40 y tantos casi el 40% de las muertes en gente de 65 a 74 años eran prehospitalarias y aproximadamente el 30% de la gente un poco más joven eran prehospitalarias. Y actualmente esto ha cambiado relativamente, aunque en este estudio que solo llegaba al 2009 no significativamente ni en hombres ni en mujeres. Estamos en tasas de mortalidad terriblemente altas de los pacientes que hacen una muerte súbita y no pueden llegar a un hospital. Entonces, estos son datos que aún no están publicados, están sometidos para publicación y tengo mucho gusto en presentarlos por primera vez en público en esta teleconferencia. Decidimos intentar desarrollar un método basado en nuestra experiencia en registros poblacionales y en datos administrativos de mortalidad y de ingresos hospitalarios por infarto de miocardio. Entonces, este método no voy a entrar en detalles porque necesitaríamos toda una presentación para esto, lo hemos validado con nuestro registro poblacional de Girona y realmente hemos conseguido validar un sistema que nos permite establecer cuál es la tasa de incidencia, la que les presentaré es para Girona, pero también la estamos ensayando para toda Cataluña, a lo largo de un periodo mucho más largo. Hemos homogeneizado la forma de diagnóstico pre-2000 con post-2000 para poder comparar y trazar líneas continuas entre los años 80 y la actualidad, y les voy a presentar esta evolución entre los años 90 y el 2016, acompañada también del método. Entonces, estos son los resultados para hombres en negro, para mujeres en rojo, y lo que se ve aquí claramente es que después de un periodo de más o menos estabilidad o incremento, lo que ha venido después de los años 2000, y esto coincide también con la mortalidad, los ingresos y el número de fallecidos, no ha hecho más que disminuir tanto en hombres como en mujeres. Para ponerle un p-valor a esto, hemos hecho un spline, una técnica de spline acompañada de una técnica de joint point para ver si había periodos diferentes. Y efectivamente, en los hombres, después de un periodo plano prácticamente, se produce una disminución entre el 2002 y el 2016 de 2,8% anual en la tasa de incidencia, cosa es bastante espectacular. Y en las mujeres el declive es significativo en modo lineal y sería algo así como un 1,8% anual entre el año 1990 y el 2016. Estos son muy buenas noticias, repito, porque además hasta ahora lo habíamos demostrado hasta el 2010, ahora ya tenemos unos cuantos años más. Pero ahora déjenme que me concentre de nuevo en lo que me preocupaba más, que es la tasa de letalidad a 28 días, que en este periodo, que es diferente del que les presentaba en la comparación europea, empezábamos con tasas que estaban alrededor del 50% en los años 90, ¿no? Esto también vemos una caída espectacular hasta alrededor del 20%. Por lo tanto, muy buenas noticias, y si esto lo hacemos con el joint point nos damos cuenta de que aquí también hay un primer periodo en el que no hay, para los hombres, en el que no hay cambio, pero luego se produce un cambio muy espectacular de casi de 6,5% anual, seguido de un periodo de aquí del final en que no hay cambio significativo. Las mujeres, el cambio significativo globalmente y sería de un 4,7%, ¿no? Veamos lo que pasa en los hospitales. En los hospitales la tendencia es mucho más lineal, no es tan súbita. Y luego podemos discutir y especular en el por qué la letalidad prehospitalaria cae de forma tan brusca, ¿no? Fíjense ustedes que la
la hospitalaria ha ido bajando progresivamente y de hecho hay un cambio bastante claro entre el 90 y 2013 que se sigue de una estabilización en los hombres y en las mujeres es un cambio gradual que al final se estabiliza pero no significativamente y nos da un declive de 4,8%, ¿no? Esto es lo que pasa en los hospitales. Todo el mundo se ha beneficiado, incluso las mujeres que recuerdo hace 15 años, 20 años discutíamos que tenían una letalidad mucho mayor en los hospitales. Actualmente esto ya no es cierto y por lo tanto estamos delante de nuevo de buenas noticias, ¿no? Y veamos lo que pasa con la prehospitalaria. La prehospitalaria sufre también una caída a principios de siglo, de nuevo, ¿no? Y luego parece que se va estabilizando. Esto lo vemos también aquí. Hay dos periodos en los hombres, este de aumento y luego este de declive y un último de más o menos estabilización o cambio no significativo. Las mujeres tienen también 3 periodos, uno en el que hay estabilidad, otro en el que hay una caída clave y luego otra de estabilización a partir del 2005-2006, ¿no? Muy bien, estas son las novedades que tenía para presentarles y ahora, claro, todos ustedes están pensando por qué pasa esto, ¿no? Bueno, vamos a empezar por la mortalidad, ¿no? Hay un modelo IMPACT que fue descrito ya hace tiempo para varios países, es un modelo que utilizan en el Reino Unido y que lo han aplicado a varios sitios. Nosotros lo aplicamos en España hace unos años, lo publicamos en el 2011 y en la conclusión, que de hecho es la misma que para la mayor parte de países del mundo en que se ha mirado, es que una buena parte, prácticamente la mitad, se debe de la reducción en la mortalidad en las últimas décadas, en este caso en España era 88-2005, era debido al manejo en fase aguda de la enfermedad. Luego había otro casi 50% que era debido a la prevención primaria. Y luego queda un pequeño remanente no explicable por ninguna de las dos causas. Claro, esto nos ilustra muy bien que la causa más probable de estos beneficios que hemos visto en todos los términos, no solo de incidencia, sino también de mortalidad y sobre todo de letalidad, que es lo que más nos preocupa porque mucha ocurre antes de llegar a los hospitales, es debido al esfuerzo combinado de dos grandes pilares de la sanidad, que son los hospitales y la atención primaria. Y que todo lo que hemos promovido en los últimos 20, 30 años de promoción de la salud, de prevención y de mejora de los factores de riesgo, recoge sus frutos ahora recientemente con estas cifras, ¿no? Ejemplo de esto sería los cambios que hemos visto en la distribución del colesterol de LDL, que realmente en el periodo entre el 95 y el 2001-2005 se redujo de forma significativa en la población de Girona, tanto en hombres como en mujeres. Y esto es independientemente de los que estaban tratados con estatinas, no había ningún factor condicionante, el laboratorio siempre había sido el mismo y por lo tanto hay cosas que han mejorado claramente, ¿no? Una es los niveles de LDL en la población. La otra que ha mejorado también es el control de la hipertensión arterial, que es muy importante sobre todo para el accidente cerebrovascular, pero también para la enfermedad coronaria. Pero nos encontramos delante de una contradicción flagrante. Y es que, además de ver estas mejoras, también vimos un incremento en la obesidad. Y esto nos preocupa, porque en esta revisión que hemos publicado este año pasado, o el otro creo que era, se ve claramente que en España y en el mundo entero, lamento decirles que también, no ha parado de crecer desde el año 85 hasta el 2016, creo que era, no ha parado de crecer el sobrepeso ni en hombres ni en mujeres, en hombres más que en mujeres, pero en los dos crece en las mujeres no llega a ser significativo, pero la obesidad, fíjense ustedes cómo ha crecido en los hombres, ¿no? Cada puntito es un estudio en un metaanálisis sistemático que hicimos hace pocos meses. En las mujeres la tendencia en la obesidad no llega a ser significativa, tampoco lo es la obesidad mórbida, y en los hombres todo es significativo. Les recuerdo
que los hombres tienen 3 veces más incidencia de infarto de miocardio que las mujeres y por lo tanto esto no son nada buenas noticias. Ustedes saben muy bien que probablemente el efecto del sobrepeso y la obesidad se ven no en 5, ni en 10, ni en 15, probablemente se ven 20, 25 o 30 o 40 años. Por lo tanto, es lo que estamos sembrando en este momento, lo vamos a recoger dentro de varias décadas si nadie le pone remedio. Por lo tanto, dejaré para la discusión otros posibles mecanismos para este descenso de la mortalidad, incidencia y letalidad que hemos observado en estos años. Les dejo con esta dirección de nuestra página web por si quieren ahí consultar cualquier cosa y complementar información o bajarse artículos que he mencionado en esta charla y muchos otros que probablemente puedan ser de su interés. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier cuestión. Muchas gracias, Jaume, por la excelente conferencia, muy ilustrativa, datos que todavía incluso no están publicados. Muchas gracias por esa generosidad. Bueno, se abre una suerte de convocatoria a preguntas para el profesor Marrugat. El profesor Marcelo Alarcón, que está coordinando eso, va a ir abriendo micrófonos o dando... ¿Puedo hacer una pregunta? No sé si se me oye o... Sí, se bueno, escucha. Primero felicitar a Jaume, ha sido una charla estupenda, muy educativa. A ver si he entendido bien, me ha llamado mucho la atención este análisis que has presentado de el gradiente que hay del norte de Europa hacia el sur, ¿no? Con la mortalidad por cardiopatía isquémica muy elevada hace, creo que eran unos 50-60 años en los países más del norte, un poco intermedio en la Europa central y más bajo en la Europa del sur. Y cómo ha bajado, mira, si la puedes poner efectivamente, ayudará mucho. Sí, la pondré, sí. Pero bueno, la idea es de que, si no lo he entendido mal, efectivamente, tu predicción es de que, si no lo he entendido mal, que en el sur de Europa estamos ya como en un mínimo, ya no hay mucho más que hacer y que dentro de unos años pues ya se va a igualar todo mucho. Y eso la verdad es que para mí me resulta no intuitivo. Yo tenía la idea de que incluso en el sur de Europa aún hay mucho que hacer a nivel de prevención primaria, sobre todo. Y si esto, sí. Es decir, no sé, eso es una pregunta, por intentar simplificar o concretar la pregunta, lo que han hecho en estos países del norte y del centro, que han conseguido bajar la mortalidad a un ritmo mayor que en la Europa del sur, es fundamentalmente por medidas preventivas secundarias, es decir, tratando la enfermedad, o medicina preventiva primaria, educando a la población para hábitos más saludables. Y a lo mejor en el sur de Europa hemos fallado o aún no hemos llegado a concienciarnos suficientemente. Me resisto a pensar que en España, en Italia, que no podemos bajar todavía más la mortalidad. No sé. Bueno, yo creo que la pregunta tiene un calado muy importante, ¿no? Aquí la cuestión es que en los países del norte de Europa la alimentación o las condiciones atmosféricas, nadie sabe muy bien por qué, hizo que durante mucho tiempo la epidemia, entre comillas, naturalmente, fuera mucho más agresiva que en el resto de países, ¿no? Esto incluye Estados Unidos también y Australia, pongo Europa como ejemplo. La cuestión es que es mucho más, déjame poner una metáfora que va a entender todo el mundo, ¿no? Si te has puesto muchos kilos encima y pesas 150 kilos, es mucho más fácil perder peso que si pesas 80. Puedes perder un 10% de tu peso, pero es más fácil si pesas más, ¿vale? Este es el mismo concepto. Esto es una hipótesis, no lo puedo demostrar yo, ni lo puede demostrar nadie, pero mi hipótesis es que hay una mortalidad estructural en las poblaciones, ¿no? Que a la que te puedes aproximar haciendo el máximo esfuerzo preventivo,
y que es el que debemos tener ahora en España, aunque seguramente lo podríamos bajar todavía un poco más. Este es un concepto importante. Pero estamos ya, siendo la causa mayor de mortalidad individual en España, estamos a niveles ya muy bajos y es muy difícil bajar más esto. Nos quedan, por ejemplo, esfuerzos posibles en la muerte súbita. Este es un reto que tenemos ahí delante porque sigue habiendo un 20% de casos que son extrahospitalarios, ¿no? Sigue habiendo muchísima gente con factores de riesgo o no tratados o no suficientemente tratados o ni tan solo conocidos, que esto lo encontramos con una cierta frecuencia. ¿Qué va a pasar en los próximos 20, 30, 40, 50 años? Nadie lo sabe, pero lo más probable es que estos países se vayan acercando rápidamente a nuestro dintel, ¿no? Y que luego estemos todos en la misma carrera por bajar un poco más la mortalidad. Esto es lo que yo preveo que va a pasar, que nos vamos a ir acercando cada vez más todos a una determinada mortalidad estructural y entonces estaremos todos más o menos en igualdad de condiciones. Seguirá siendo la primera causa de muerte si no curamos la arteriosclerosis. Pero esa mortalidad es en la que estaremos prácticamente todos los países. ¿Por qué ha pasado esto? Porque, claro, en Finlandia era obvio que todo el mundo se moría de lo mismo. Entonces llegó un momento en que tuvieron que hacer esfuerzos tremendos para averiguar por qué pasaba esto. Y claro, los dos grandes países que estaban haciendo estudios fueron Estados Unidos con Framingham y Finlandia, ¿no? con todos sus estudios de prevención, ¿no? El de Kuopio, etc. Entonces, esta gente se dio cuenta muy pronto de que el problema era muy grave. Nosotros aquí, pues como el problema era relativamente más benigno, porque se moría mucha gente y era lo que mataba más, pero no tanto como a nuestros vecinos del norte, pues seguramente empezamos un poco más tarde la actividad preventiva, ¿no? Por eso yo creo que estamos tardando un poco más en conseguir una bajada más grande, pero fíjate que estamos a niveles que ya están cercanos entre el 100 y el 50 por 100.000, es decir que la cosa va bajando, ¿no? Y a pesar de ello, repito, tanto en España como en Chile como en Francia, es la primera causa de muerte, ¿eh? Esto está clarísimo que es así. La pregunta de qué hicieron ellos, yo creo que combinaron las dos cosas, prevención con tratamiento. Yo recuerdo que en los años 90 se mandaban pacientes a España para hacer intervenciones de bypass coronario, porque ellos no daban abasto en Finlandia con sus hospitales. Tenían tantos que tenían que mandarlos, tenían un convenio con España. O sea, además de mandarlos a Canarias a tomar el sol, también los mandaban a ponerse un bypass. Un bypass. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Jaume. De nada, encantado. Gracias. Otra consulta. Mientras surge por ahí una consulta, Jaume. Perdón. No, por favor, Teresa, adelante, por favor. Jaume, muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Oye, yo tendría dos preguntas. Si oís música, no es que esté ni en casa ni en una fiesta, es que en San Pau nos amenizan la estancia todo el día. Ah, muy bien. Las dos preguntas, una cosa me ha llamado la atención. Una de las últimas imágenes que has mostrado, que es las causas por las que se ha reducido la enfermedad, nos has mostrado que en Finlandia había un porcentaje muy importante de causa desconocida, muy superior a otros países. Tienes un 24%. Sí, sí. ¿Es que no lo tienen controlado o es que o hay alguna razón? Porque llama la atención porque es 2 veces superior a la de todos los demás. Sí, sí, realmente. Bueno, no soy especialista en este método, pero lo que hace el método es, en base a unas informaciones más o menos disponibles en el país, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, había cosas como qué porcentaje de la población se trata con estatinas, qué porcentaje de la población se trata, pues yo qué sé, con IECAS, ¿no? ¿Qué número de bypass coronarios se hacen? Bueno, ellos con una serie de informaciones construyen un modelo que ya lo tienen predeterminado porque conocen los pesos de cada uno de los factores y con eso generan una hipótesis. Entonces, cuanto mejor es la información, menos cosas indefinidas te quedan. Nosotros lo hicimos muy tarde.
fuimos de los últimos que lo hicimos y teníamos muy buena información recogida. Por lo tanto, nos quedó muy poquito desconocido. En cambio, Finlandia fueron de los primeros y me imagino pues, que igual el modelo no lo pudieron saturar suficientemente bien con información precisa, ¿no? Y se quedaron con este 50 y tantos % de prevención primaria y pues no sé, debe ser un 20 o un 30%. Y que todavía quizá el management no era tan bueno cuando ellos empezaron. Efectivamente, porque me consta que fueron perfeccionando el sistema, claro, cuanta mejor información tienes, mejor afinaba el sistema, ¿no? Yo creo que debía ser por esto. Y luego tengo otra curiosidad, que es, aunque la charla iba de enfermedad coronaria, ¿tenéis datos si hay una relación directa o más o menos directa entre la disminución de mortalidad y la disminución de enfermedad coronaria o no la disminución de mortalidad, diría, y el aumento de insuficiencia cardíaca? No, con la idea de que más gente se recupera, pero eso hace que evolucione muy directamente en una insuficiencia cardíaca. Sí, no, efectivamente esta es una muy buena pregunta porque es una complicación típica de la cardiopatía isquémica. Nosotros personalmente no tenemos datos, pero hay grupos en España que han mirado, el grupo de Comín creo que tiene alguna revisión en el tiempo de cómo evoluciona, ¿no? Este es un reto bastante importante que además yo creo que la Sociedad Europea de Cardiología lo está abordando porque han hecho varios cortes transversales para ver de qué estamos hablando en cada momento en términos de prevalencia, de prevalencia, porque la incidencia es mucho más complicada de manejar, porque como sabes la insuficiencia cardíaca tiene muchas etiologías, ¿no? Entonces es difícil saber, o sea, diagnosticar insuficiencia cardíaca es relativamente fácil, el problema es atribuirla y tener bien, precisar bien cuáles son las etiologías. Yo creo que esto está poco estudiado y nosotros desde luego no. Gracias. Ha sido muy interesante. A ti. Jaume, hay una gráfica en que mostraste, bueno, toda tu conferencia estuvo marcada en parte porque decías que el infarto, la incidencia de infarto por miocardio disminuía y era una muy buena noticia por todo lo que tú explicaste. Pero indicaste que en el grupo de adultos mayores era 60 y tanto a 75, había una disminución marcada más en los hombres porque desarrollan también 3 veces más, dijiste tú, infarto que las mujeres, pero la gráfica esa justamente ahí en ese color, siempre me cuesta decirlo cuál es el nombre, voy a llamarle azul, pero sé que no es azul. Me pasa lo mismo, ¿eh? No te lo voy a aclarar porque a mí me pasa lo mismo. Ya, pero todos sabemos que la línea superior que está ahí, ¿ya? Esa disminución, nosotros estamos un poco metidos en el tema de los adultos mayores frágiles, no frágiles, ¿ya? ¿Sabes tú si los adultos mayores frágiles, voy a decir independientemente que sean hombres o mujeres, hacen más enfermedades cardiovasculares, concretamente lo que tú más estudias, que infarto, y si esa disminución está, digamos, se ha incorporado la variable frágil no frágil allí o esa información no está? Bueno, la fragilidad es algo que es difícil de medir con precisión, lo sabes muy bien, porque tenemos que trabajar con escalas y concretamente nosotros, no hemos entrado en esto. Pero hemos entrado y tenemos un par de publicaciones, una de ellas muy reciente, que va a salir ahora dentro de poco con el estudio ATOS, sobre la capacidad que tiene el sistema sanitario de beneficiar a la persona mayor, sea frágil o no en general. Y esta capacidad de beneficio depende simplemente del uso de los recursos terapéuticos disponibles. No hay que hacer nada extraordinario. Pero si viene un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del ST y se le pone en el track de hacerle la coronariografía enseguida, ponerle un stent enseguida, este paciente tiene prácticamente las mismas posibilidades de sobrevivir, un poco menos porque es mayor, que una persona más joven. Y esto creo que es un punto de evidencia
que no se ha evaluado nunca en un ensayo clínico o muy pocas veces, porque cuesta mucho reclutar pacientes de este tipo, pero que cada vez hay más evidencia de que el hecho de ser una persona, digamos, vieja o una persona añosa y tener un infarto de miocardio no es un impedimento para nada, simplemente tiene las mismas o más o menos las mismas oportunidades. Las mismas no, porque se ve un claro decalaje entre los más jóvenes y los mayores, ¿no? Pero fíjense que 65 a 74 no son adultos muy viejos, sino son adultos mayores, y probablemente este beneficio es muy importante simplemente porque se utilizaron de forma digamos, convencida, es decir, asumiendo que eran útiles, los recursos sanitarios. Simplemente con esto. Yo creo que este es el mensaje que puedo dar, y este lo sé que es cierto porque lo hemos evaluado nosotros en megabases de datos de toda Europa, y por lo tanto seguro que es así. Gracias, Jaume. ¿Alguna otra consulta? Sí, yo quería decir algo además, porque creo que sí, no sé, ¿puedo? Sí. Bueno, agradecer primero a Jaume por su conferencia, siempre da mucho gusto escucharlo y recordar, digamos, los tiempos en que hicimos varios proyectos para tratar de hacer un registro poblacional, ¿no es cierto?, cardiovascular en Chile, y bueno, apena mucho porque no lo logramos. Eso nos dificulta, ¿no es cierto?, a nosotros tener los cálculos de incidencia que ustedes tienen, que son tan importantes. Tenía como varias cosas. Primero, contarle a Jaume que en Chile nosotros ya el COVID-19 ha cobrado más muertes que las de infarto agudo miocardio. En realidad, no todo lo cardiovascular, pero ya vamos en 9.000 muertes, y de infarto en general son alrededor de 8.000 o algo así en el año. Entonces, bueno, son malas noticias para Chile en cuanto al manejo del COVID, ¿no? Aquí también se observa un descenso en las últimas décadas. Nosotros, ¿no es cierto?, Chile es como un poco paradójico, digamos, como algo así como que nos aprovechamos de los efectos terapéuticos de Europa, de Estados Unidos, y el descenso es más tardío, pero también ocurre, a pesar de que no se hacen el mismo tipo de intervenciones. Y lo otro tenía para comentar es, bueno, el aumento de obesidad en Chile, que también se ha dado muy fuerte. Aquí es muy importante mujeres, y que las mujeres seguimos muriendo como primera causa de muerte por las cerebrovasculares y no por el infarto agudo miocardio. No sé, esas eran las notas que, bueno, un poco quería compartir, y para tener algo de contrapunto con lo que pasa en Chile. Gracias. Sí. Bueno, muy bien visto todo esto. Soy consciente del esfuerzo que habéis hecho por intentar crear un estudio poblacional allá, pero creo que hoy tengo buenas noticias para todo el mundo, excepto para el COVID, ¿no? La buena noticia es que este método que hemos desarrollado para no tener que hacer un estudio poblacional, que siempre es muy caro, es tremendamente costoso, creo que puede ser aplicado en cualquier lugar del mundo que tenga las bases de datos parecidas a las que tenemos acá. Entonces, cuando salga el artículo, que supongo que saldrá en los próximos 2 meses, ¿no?, por decir algo, yo se lo paso, ustedes miran el método, intentan ver si se puede aplicar allá, porque es un método tan sencillo que probablemente se puede aplicar retrospectivamente si hay datos, ¿no? Y en cualquier caso les puede dar una información sobre qué datos harían falta para poder hacer esto sin necesidad de tener mucho dinero para hacer un gran estudio poblacional, ¿no? Bueno, esto lamento muchísimo que me digas que hay más muertes ya por COVID que por cardiovasculares. Esto es desde luego una mala noticia y lo lamento muchísimo, ¿no?
nunca es bueno que haya tantas muertes, aunque sabemos que son pacientes con comorbilidades y tal vez adultos mayores y tal, ¿no? Pero es muy doloroso. Yo lo que les diría es que bueno, no hay dos maneras de pasar esto. Somos herederos de las grandes pestes bubónicas de Europa, todos, ustedes incluidos, porque en el fondo descienden de gente de acá. Y por lo tanto, al final de esto, pues queda la esperanza y queda la vida. Y por lo tanto, hay que seguir. El cómo atajar esto, no hay mil maneras, solo hay una, que es quedarse en casa, ponerse mascarillas, guardar la distancia y lavarse las manos. Es que es tan simple como esto. Y esto, bueno, lo que estamos viendo acá, si quieren cambiar de tema, es que se nos está infectando gente joven. Supongo que estaréis de acuerdo los colegas por aquí, ¿no? Está saliendo la gente que se ha pasado confinada 2 o 3 meses y de repente necesitan expansión, ¿no? Bueno, parece que los brotes que van saliendo no son muy graves porque la gente más frágil se autoprotege más y el sistema sanitario también la protege más, ¿no? Nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar, pero al final seguro que salimos del problema y bueno, y habrá que seguir trabajando las cardiovasculares, porque estas sí que van a matar cada año. Hay 8.000 personas y aquí 40.000 si no hacemos algo, ¿no? Así es que mis últimas palabras, si no hay más preguntas, es que si las hay las contesto, serían: lo hemos hecho bien. Seguro lo hemos hecho bien porque vemos, los datos lo dicen. Y creo que es justo decirlo, porque no me parece adecuado trabajar solo con malas noticias, ¿no? Esta constante de que cada año se muere no sé qué, sí, se muere mucha gente, pero llevamos años haciendo cosas bien. Y por lo tanto hay que decirlo, porque hay muchos colegas que en silencio cada día toman la presión a sus pacientes, les miden su colesterol, toman medidas preventivas, y creo que esto hay que reconocerlo y hay que decirlo. Y estas cifras lo que hacen es este reconocimiento. ¿Que esto se ha acabado aquí? Ni hablar del peluquín, es que es la enfermedad que más mata en todas partes. O sea, vamos a seguir luchando para que la curva epidémica esta que veíamos llegue al 0 absoluto. Nos falta mucho para esto, seguro, a menos que nuestros colegas de investigación más básica consigan una cura para la arteriosclerosis, cosa que no parece que sea un acontecimiento que vaya a pasar de forma inmediata. Bien. Ya sé, me ha comentado el profesor Alarcón que no hay otras personas pidiendo la palabra para consulta. Solo quiero, en primer lugar, agradecer a Vicente Andrés, Teresa Padró, que tuvieron la gentileza de acompañarnos desde España. También a Gloria Casa, sé que está por allí, Elba Leiva, Loreto, que son personas con las que Jaume en su momento trabajó muy cercano. Y, por cierto, al doctor Jaume Marrugat, quien, al igual que, debo decirlo, Teresa Padró y Vicente han sido muy, muy generosos durante ya varios años con nuestros grupos en la Universidad de Talca. Y Jaume, una excelente conferencia, para qué decir de la respuesta a las preguntas. Un abrazo. Gracias nuevamente. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.